La situación en Gaza se sigue agravando y la comunidad internacional ha empezado a encender todavía más las alertas. Las ha encendido, pero quizá lo que ha pasado en los últimos días ha empezado a ser, ahora sí, un motivo de preocupación internacional que pasa por el mundo artístico, hasta el mundo deportivo, pasa por muchos lados, más allá de que pasa por la política, etcétera. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que una ocupación total por parte de Israel tendría consecuencias catastróficas. Para allá van, la población civil hacinada, debilitada y al borde del colapso. Hay zonas donde se reportan muertes por hambre y saqueos de ayuda humanitaria. Israel controla hasta ahora más del 75% del territorio y está a nada de invadir militarmente, mientras casi 2 millones de personas sobreviven apenas el 12% de la franja. La entrada de camiones con víveres y medicinas es insuficiente. Las llamadas pausas humanitarias no han funcionado de nada. Muchos civiles siguen atrapados sin agua, sin alimentos y sin protección. Las imágenes, como vemos estas, que las hemos visto en varias ocasiones, son desgarradoras. ¿Por qué razón? Niños desnutridos, familias viviendo entre escombros, cientos de muertos en las últimas horas. Dice UNICEF que cada día mueren en Gaza un promedio de 28 niños. Son víctimas de bombardeos, de hambruna y de hambruna prolongada y un colapso total de la ayuda humanitaria. O sea, nosotros vemos desde aquí los paracaídas en donde dan ayuda, pero eso pasa a lo largo del día o a lo largo de varios días en muy pocas ocasiones. UNICEF advierte que la situación ya se extiende por más de 660 días, sin acceso estable a alimentos, medicinas ni agua potable. La organización compara el drama con una imagen clara. Es como perder a una clase escolar entera todos los días. Los niños enfrentan la muerte por desnutrición, severas enfermedades prevenibles y la falta absoluta de servicios médicos o protección. En un momento como este, como siempre lo hacemos y con enorme gusto y le agradecemos muchísimo, es un muy buen momento para hablar con Moisés Garduño, porque este día además se juntaron 2 o 3 asuntos importantes. Le recuerdo, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Medio Oriente. Querido Moisés, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia, Javier. Gracias a ti por tu participación, Moisés. Son varios escenarios, pero hay 2 que tienen que ver. Uno con los niños y otro la decisión que hace un momento tomó el gobierno de Israel. Empecemos por los niños, que yo creo que es lo más importante. Sí, de acuerdo con UNICEF, los derechos humanos de las infancias es uno de los temas que más está resonando en la comunidad internacional y está haciendo que las visiones negativas con respecto a Israel crezcan en el mundo. Pew Research Center hizo una encuesta en abril de este año que ha estado circulando en diferentes medios y dicen que ya incluso en Estados Unidos las visiones negativas de Israel ya están por encima del 55%. En México, Javier, esa misma encuesta dice que el 61% de la población en México tiene una opinión negativa con respecto a Israel y mucho tiene que ver este tipo de imágenes tan crueles, tan inmorales y además ilegales ante el derecho internacional. Entonces, yo creo que esto, Javier, es algo fuerte lo que voy a decir, pero de acuerdo con autores como William Bloom, por ejemplo, estamos viendo cómo Israel se está convirtiendo en un estado paria. En ciencia política, un estado paria es simplemente aquel actor internacional que trabaja por fuera de la ley. Es una definición simple, pero contundente de lo que está haciendo Israel y de lo que además no permite que haya soluciones de carácter pacífico. Y déjame decir algo más. El movimiento islámico de resistencia Hamas ya ha advertido públicamente que está dispuesto a renunciar a cualquier gobierno que se pueda instalar en la franja de Gaza, siempre y cuando Israel se comprometa a un cese al fuego y a una garantía de la reconstrucción con ayuda internacional. Y el que se está negando es Netanyahu y su coalición de derecha, Javier. Híjole, Moisés, a ver, esto quiere decir, antes de que, bueno, vamos pasando, si te parece, a la decisión que tomó Israel hace rato, te pregunto, Moisés, ¿esto quiere decir que los niños no tienen futuro en el corto o mediano plazo
en el conflicto, porque por más que se ha dicho que iba a haber ese cese al fuego, este cese al fuego nunca se dio y pasaron por encima a lo que decía Donald Trump, que se estaba negociando con firmeza. Sí, los cese al fuego que se anunciaron en febrero de este año, por ejemplo, fueron temporales y en realidad fueron pausas estratégicas, como le llamó Israel, que utilizó para realmente hacerse de más municiones. De hecho, la decisión que acaba de tomar el gabinete de seguridad de Netanyahu no es ocupar toda la franja de Gaza, sino la ciudad de Gaza, de avanzando de este 75% aproximadamente un 85%, que tiene que ver con la forma en la que Netanyahu le vende a la derecha, a su coalición de gobierno, la forma en la que está manejando la guerra. Pero es que tiene un problema Netanyahu que tiene que ver con esta presión de la derecha por un lado y la presión que recibe por parte de los generales, que son los que implementan estos planes que tienen pues grandes estrategias de entrada, pero nula estrategia de salida. Para los generales, Javier, la entrada a Gaza, a esta ciudad central, que es una de las partes más pobladas de la franja, representa un error estratégico porque hay que recordar lo que pasó con Estados Unidos en Irak, lo que pasó con Estados Unidos en Afganistán. Se quedaron años, en el caso de Afganistán, 20 años, y hoy en día Irak y Afganistán no son países más seguros, no son países donde los niños vivan mejor, donde hoy en día las mujeres tengan mayores libertades. Es una zona en realidad dejada por Estados Unidos y su intervención pues muy sectarizada. Es un poco lo que está pasando en estos momentos con la Franja de Gaza e Israel, y los generales se están dando cuenta de que Israel está teniendo una caída, una picada en su reputación internacional, y que Netanyahu tiene un problema psicológico, que no sabe reconocer hasta cuándo parar y no quiere reconocer que es tiempo de un acuerdo, no solamente por los niños que están muriendo en la Franja de Gaza, Javier, sino por algo incluso que le puede importar más a Netanyahu, que tiene que ver con la vida de los rehenes que todavía tiene Hamas. Una ocupación militar de mayor espectro también pondría en riesgo a los rehenes que le deberían de preocupar a Benjamín Netanyahu, y por encima de esto está aprobando este plan que, si bien, insisto, no ocupa toda la franja, avanza e intensifica esta política de la inanición sin importarle ya no los niños de Gaza, que nunca le han importado, sino los rehenes que ponen en tela de juicio y en riesgo a reserva de lo que vaya a explotar dentro de Israel en caso de que estos rehenes pierdan la vida. Actualmente se presume que hay unos 20 rehenes todavía con vida de los 50 que todavía tenía Hamas, Javier. Oye, a ver, ¿qué pretendería el gabinete de seguridad que acabara por invadir el ejército israelí? ¿Qué tanta zona de Hamas? ¿Toda? ¿O en qué estaría pensando? ¿Cuál es la decisión que está tomando? Y yo diría, ¿dónde está la comunidad internacional y dónde está la ONU? Bueno, hay un general que fue el que ideó este famoso plan de los generales con el que Israel entró al norte de Gaza, que fue uno de los que se opuso a que Benjamín Netanyahu ordenara esta ocupación total de la franja, porque ellos consideran, estos generales, estos estrategas consideran que una ocupación implicaría grandes retos en términos de economía, porque el ciudadano israelí en estos momentos está pagando el gran grueso de la guerra. Hay actores, digamos, privados que se benefician, pero hay otros que están perdiendo dinero también. Implicaría la movilización de reservas en el ejército israelí, lo cual es algo totalmente impopular dentro de Israel, porque hay mucha gente que es joven y no quiere ir a la guerra. Y también esto implicaría el alto costo militar para soldados en el terreno, que de por sí están muriendo con esta ocupación, digamos, temporal y parcial que tienen de la franja. Ahora, con una ocupación mayor, se pondría en tela de juicio la vida de más soldados. De por sí hubo, Javier, un error estratégico cuando Israel atacó Irán en junio pasado, que Irán respondió, incluso aquí en este espacio lo analizamos, con golpes muy fuertes a zonas como Haifa y como Tel Aviv, e Israel todavía no termina de recuperarse de estos ataques. Entonces los generales no están de acuerdo con eso. Es más bien Benjamín Netanyahu y su coalición de derecha, particularmente el ministro de Finanzas, que es Esmael Smotrich, que también desempeña una influencia en el Ministerio de Defensa, los que están realmente empecinados en avanzar militarmente, por una sencilla razón, Javier.
una razón política y mesiánica de que la idea de la derecha en Israel es que quieren expulsar a todos los palestinos y reasentarse en Gaza. En el año 2005, Javier, permítame decir esto rápidamente, en el año 2005 el gobierno entonces del primer ministro Ariel Sharon acató un plan de desconexión y de huida por parte de Israel de la Franja de Gaza. Israel ocupaba la Franja de Gaza y en 2005 se fue. La derecha estuvo totalmente muy enojada con esa decisión, le llamó a Ariel Sharon traidor, y hoy en día que están en el gobierno quieren volver a Gaza, quieren hacer de estos 20 años que ya se van a cumplir en octubre de este año, una fecha memorable para la derecha israelí con el cual le presenten al público y a su base social que regresan a Gaza con la frente en alto y reasentando y construyendo más casas al estilo de lo que Donald Trump había prometido. Entonces, esa es una de las razones políticas por las que Netanyahu sigue empecinado en esto, a pesar de los errores de cálculo y de las advertencias de sus generales. Moisés Garduño, te agradezco como siempre tu participación. Muchas gracias y muy buenas noches, Moisés. Gracias, en verdad. Gracias, Javier. Muy buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto.